Se da inicio a los trabajos correspondientes a la sesión convocada para el día de hoy. Pido a la Secretaría General de este tribunal tenga a bien tomar lista de asistencia, declarando en su caso la existencia de quórum. Con el permiso de la presidencia, magistrada Marisola Campos Montoya. Presente. Magistrada Verónica Elizabeth García Ontiveros. Presente. Magistrado Diego Fernando Medina Rodríguez. Presente. Magistrado Guillermo Torres Chinchilla. Presente. Magistrada Alma Leticia Montoya Gastelo. Presente. Hago constar, magistrada presidenta, que se encuentra la totalidad de magistraturas que integran el pleno de este tribunal. Certifico que existe quórum para iniciar esta sesión. Habiéndose certificado la existencia de quórum para sesionar, se declara instalada la sesión y pido a la Secretaría General proceda a dar lectura al orden del día. Con el permiso de la presidencia, orden del día. Primero, lista de asistencia y en su caso declaratoria de quórum. Segundo, instalación de la sesión. Tercero, análisis, discusión y en su caso aprobación del proyecto de resolución de los procedimientos sancionador especial según expediente TESIN 8 y 17/2016 PSE acumulado. Cuarto, análisis, discusión y en su caso aprobación del proyecto de resolución de los procedimientos sancionador especial según expedientes TESIN 13 y 14/2016 PSE acumulados. Quinto, clausura de la sesión. En consecuencia, agotados los dos primeros puntos del orden del día, pasamos al tercero, que consiste en el análisis, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de resolución del procedimiento sancionador especial según expediente TESIN-8 y 17/16 PSE acumulados. Expediente que fue turnado a la ponencia a mi cargo, por lo que pido al secretario de Estudio y Cuenta, maestro Jorge Daniel Calderón Sánchez, haga del conocimiento del Pleno el proyecto de resolución correspondiente. Con el permiso del Pleno, doy cuenta del proyecto de resolución que pone en su consideración la magistrada Alma Leticia Montoya Gastelo, relativo a dos procedimientos sancionadores especiales, de clave TESIN 08/2016 PCE y TESIN 17/2016 PCE acumulada, iniciado con las quejas interpuestas por el Partido Revolucionario Institucional, así como por el Partido Sinaloense, en contra de Salvador Reynosa Garzón, candidato a presidente municipal de Mazatlán, Sinaloa, postulado por el Partido Acción Nacional, por presuntas violaciones a la normatividad en materia de propaganda electoral en equipamiento urbano. Dichos procedimientos fueron acumulados por acuerdo del día 5 de mayo del presente año con el objeto de evitar dos pronunciamientos de este tribunal sobre los mismos hechos y la posible emisión de resoluciones contradictorias, toda vez que los hechos denunciados en el expediente TESIN 17/2016 PCE coinciden con dos de los hechos denunciados en el expediente TESIN 8/2016 PCE. Se advierte que los quejosos señalan que la propaganda electoral, materia de los hechos denunciados, se encuentra colocada de manera fija al equipamiento urbano de la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, y que en algunos de los casos denunciados dicha propaganda impide la visibilidad parcial del mismo equipamiento. También solicitan los quejosos la realización de las respectivas diligencias de certificación de hechos, así como la aplicación de las medidas cautelares correspondientes por parte del Consejo Municipal Electoral de Mazatlán. Se manifiesta que, de acuerdo a las constancias que obran en autos del presente procedimiento, se tiene por acreditada la existencia de propaganda electoral del ciudadano Salvador Reynosa Garzón, candidato a presidente municipal de Mazatlán, postulado por el Partido Acción Nacional, en los distintos puntos de ubicación de la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, que fueron señalados en los respectivos escritos de queja. El Consejo Municipal Electoral de Mazatlán, Sinaloa, en su calidad de autoridad instructora, ordenó la realización de las diligencias de certificaciones de hechos solicitadas por las partes, en las que recabó distintos medios probatorios, los cuales se utilizaron para llevar a cabo el estudio de fondo del presente procedimiento. Posterior a la realización de dichas certificaciones de hechos, el Consejo Municipal Electoral de Mazatlán, Sinaloa, emplazó al ciudadano denunciado y citó a las partes a las audiencias de pruebas y alegatos correspondientes. Se señala que dichos emplazamientos, citatorios, notificaciones y audiencias fueron realizados por la autoridad instructora conforme a la ley. Se estima que, en el presente asunto, el aspecto de dilucidar es el siguiente. La presunta violación a lo previsto por la normatividad electoral, particularmente lo establecido en el artículo 183 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, atribuible a la parte denunciada, por la indebida colocación de propaganda electoral en elementos de equipamiento urbano en distintos puntos de la ciudad de Mazatlán. Se manifiesta
que las partes en el procedimiento ofrecieron en el momento procesal oportuno las pruebas que estimaron necesarias para acreditar su dicho. Del mismo modo, la autoridad instructora aportó las pruebas recabadas en la realización de las investigaciones preliminares correspondientes. Dichos medios probatorios fueron valorados conforme a las reglas de la lógica, la experiencia y la sana crítica, así como a los principios rectores de la función electoral, en concordancia con lo establecido por el artículo 292 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa. Respecto a los hechos denunciados, se advierte que en 8 de ellos los quejosos señalaron que la propaganda electoral se encontraba instalada en equipamiento urbano. Después de realizar un análisis integral de dichos hechos y de las pruebas, se advierte que dicha propaganda electoral no se encuentra en contravención de lo dispuesto por el artículo 183 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa. Al no encontrarse la propaganda electoral en cuestión, fija al equipamiento urbano de la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, lo que lleva a declarar, por lo que hace a estos hechos, la inexistencia de la violación materia de los mismos y por consiguiente las revocaciones de las medidas cautelares de las que fueron objeto. Ahora bien, se tiene por acreditada la existencia de propaganda electoral en equipamiento urbano respecto de 2 hechos denunciados distintos a los mencionados anteriormente, los cuales son: el primero de ellos, ubicado en la avenida Cruz Lizárraga entre Río Bravo y Nava, colonia ferrocarrilera en Mazatlán, Sinaloa, ya que después de analizar las pruebas ofrecidas se advierte que la propaganda electoral del denunciado ubicada en este punto se encuentra instalada en un pequeño parque, mismo que está considerado como equipamiento urbano, de acuerdo a lo establecido en distintas normas de carácter urbano, en particular la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Sinaloa. El segundo de ellos, ubicado en la avenida Cristóbal Colón, esquina calle Genaro Estrada, colonia Puesta del Sol, se advierte en este punto que la propaganda electoral del denunciado, ubicada en el punto anteriormente mencionado, se encuentra instalada a un margen de 20 centímetros de distancia de la calle, por lo que se considera que se encuentra en un área que corresponde a la acera o banqueta, la cual se encuentra destinada al tránsito de peatones, precisando que, aunque no se advierte que dicha área se encuentra enlosada, esto no constituye un impedimento para que se considere como acera o banqueta. Aunado al anterior, de un análisis lógico, se señala que es prácticamente imposible que una persona pueda transitar en un espacio delimitado a 20 centímetros, por lo que se considera que dicha propaganda se encuentra colocada en equipamiento urbano, consistente en acera o banqueta, y obstruyendo el espacio de tránsito peatonal. Tomando en consideración, primero, que la normatividad electoral en materia de propaganda busca evitar que los elementos que conforman el equipamiento urbano se utilicen para fines distintos a los que están destinados, y segundo, que del análisis integral de los hechos y pruebas se advierte que la propaganda electoral en materia de los 2 hechos denunciados y analizados anteriormente se encuentra en contravención a lo dispuesto por el artículo 183 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, al encontrarse dicha propaganda instalada en equipamiento urbano de la ciudad de Mazatlán. En consecuencia, se considera necesario que se le atribuya la responsabilidad por la colocación de dicha propaganda tanto al ciudadano Salvador Reynosa Garzón, candidato a presidente municipal de Mazatlán, Sinaloa, así como al Partido Acción Nacional por culpa invigilando, en términos de la normatividad electoral aplicable. Manifestado lo anterior, se propone imponer la sanción correspondiente a cada uno de ellos. En lo referente a la sanción al ciudadano denunciado, se considera que el bien jurídico tutelado es el debido uso del equipamiento urbano, mientras que respecto del partido se considera que el bien jurídico tutelado es la conducción de sus actividades dentro de los cauces legales, así como garantizar la conducta de sus miembros y simpatizantes. Es necesario puntualizar que se advierte que se acreditan las circunstancias de tiempo, modo y lugar respecto de los hechos denunciados y las conductas tipificadas como violación a la normativa electoral antes mencionadas, advirtiéndose un beneficio a los denunciados de carácter no cuantificable, por lo que al quedar acreditada la inobservancia de la normativa electoral de los 2 hechos denunciados, se considera pertinente proponer calificar la responsabilidad en que ocurrió el candidato como levísima y que la responsabilidad del partido se estime como indirecta. En conclusión, se propone sancionar tanto al candidato Salvador Reynosa Garzón y al Partido Acción Nacional con una amonestación pública, lo anterior al no tratarse de faltas reiteradas, dolosas ni sistemáticas. Es la cuenta, señoras magistradas y señores magistrados. Muchas gracias. Queda a consideración de las magistradas y los magistrados el proyecto de resolución puesto a consideración.
Adelante, magistrado Diego. Coincido en los términos del proyecto, incluso en el caso particular, nada más precisar, quisiera hacer un pedido especial a la presidencia, a la ponente. En los puntos resolutivos estamos solicitando, primero se declara la inexistencia atribuida al candidato a presidente municipal. Respecto de los hechos de 8 espectaculares, y se decreta la revocación de las medidas cautelares. Aquí en este punto yo considero que debemos incluir en la parte de los puntos resolutivos que la autoridad, en este caso el Consejo, informe del cumplimiento de la revocación de esas medidas cautelares que se están dejando sin efecto. Esto porque en términos jurídicos las medidas cautelares fueron consumadas, es decir, la propaganda instalada en supuestos de prohibición en equipamiento urbano. Precisamente en el desarrollo del proyecto se concluye precisamente que esas medidas fueron ilegales por no acreditarse la existencia y por consecuencia su revocación. Sin embargo, yo sí considero que el Consejo debe de informar el debido cumplimiento sobre la revocación de esas medidas cautelares. Ese sería mi comentario sobre este proyecto. Muchas gracias, magistrado Diego. ¿Algún otro magistrado o magistrada? ¿No? Respecto de su petición, magistrado Diego, magistrado Torres, adelante, perdón. Sí, coincido plenamente con la observación respecto del informe que debe rendir el Consejo Municipal a este tribunal en cuanto a ese resolutivo, ¿verdad? Y siento que pues es cuanto a eso nada más, que me parece que la apreciación es correcta, es decir, que el Consejo Municipal en este caso debe informar respecto a la revocación de la medida cautelar con respecto a esos 8 espectaculares. Muchas gracias. ¿Algún otro magistrado o magistrado? ¿No? Bueno, en cuanto a la petición de la magistrada, en este caso con nuestra ponencia, se abocó al artículo 137, que es el que declara, que dice que al haber inexistencia de violación de objeto de la queja, habrá de revocarse la medida cautelar que hubiese sido impuesta. Nosotros en la ponencia, este tribunal propone al Pleno que sea revocada simple y llanamente las medidas cautelares. Es decir, no estamos haciendo no estamos ordenando al Consejo la revocación. Por eso el Consejo Municipal en este caso no tendría por qué dar a nosotros una respuesta, es simplemente que se ordena la revocación a quien corresponda sobre los hechos. Sí, adelante. Sí, yo insisto, creo que es una consecuencia natural de la revocación de las medidas cautelares, informe el cumplimiento del Consejo. No estamos ordenando que el Consejo reinstale esos espectaculares que fueron bajados por motivo de la medida cautelar implementada, sino únicamente nosotros sí tendríamos que tener ese elemento de que el Consejo dé cumplimiento por los resolutivos de esta sentencia. En consecuencia, al declararse la inexistencia de las infracciones, creo que lo procedente es precisamente que cuando menos el Consejo informe de la revocación por lo que respecta a esos 8 espectaculares de las medidas cautelares. Yo sí insistiría que lo valore la ponencia, porque no estamos solicitando la reinstalación,
Solamente en acatamiento a los resolutivos se informe del debido cumplimiento de los proveídos de esta sentencia. Gracias. ¿Alguna otra aportación? Nuevamente insisto, es que la revocación se derivó de un acuerdo tomado en el Consejo Municipal. Entonces este órgano jurisdiccional está mandatando la revocación y este mandato es precisamente hacia el Consejo Municipal de Mazatlán. Por tanto, el Consejo Municipal tiene en este caso una obligación de dar cumplimiento e informar. Siento yo que el planteamiento hecho por el magistrado es una consecuencia de la resolución. De acuerdo. La ponencia se sostiene en cómo van los puntos resolutivos en razón de lo siguiente. En la audiencia de pruebas y alegatos, la parte imputada, fue quien manifestó que dada que ellos no estaban, habían colocado esos espectaculares sin ánimo de incurrir en una violación, y manifestaron en esa prueba en esa audiencia de pruebas y alegatos que ellos habían retirado la publicidad, propaganda electoral. Dado a ese retiro, se dan estas medidas cautelares, o sea, se ordena la revocación de las medidas cautelares. No fue el Consejo quien retiró los espectaculares, fueron ellos mismos quienes lo retiraron. Por eso no sería el Consejo quien diera cuenta queda simple y llanamente que se ordena la revocación y los interesados, quedará potestad de los interesados en colocarla de nuevo o no colocarla. La ponencia se sostiene. Yo nomás haría una pregunta. ¿Quién dictó la medida cautelar? La medida cautelar la dicta el Consejo, pero ellos manifestaron, y no por voluntad propia, que retiraron la propaganda electoral. Magistrada, si me permite. Adelante, magistrada. El uso de la voz. Abonando a la petición que hacen mis pares, tanto el magistrado Medina como el magistrado Torres, quiero entender el planteamiento. En esta sustanciación del procedimiento administrativo sancionador que se pone a consideración, el Consejo o la Comisión en su caso dictó una medida cautelar con independencia de cómo haya sido o cómo se haya materializado el cumplimiento de la medida cautelar. Entiendo que es un comentario en el que ellos en la audiencia manifiestan que al ellos haberse percatado que estaban incurriendo en alguna violación, quitaron la propaganda electoral, pero ya existía un acto de autoridad en donde una autoridad electoral ordenó retirar la propaganda electoral. Luego entonces entiendo la petición de los pares en el sentido de que si se revoca la medida cautelar en esta sentencia, debe de haber un cumplimiento para que ello se lleve a cabo, pero no sé cuál es el motivo de no incluirlo en los puntos resolutivos para yo entender y tomar una postura al respecto. ¿Cuál es el argumento central para no incluirlo en los puntos resolutivos? Bueno, aquí lo que estamos ordenando es la revocación de las medidas cautelares. Lo que la ponencia puede abonar en esto es que el Consejo dicte un acuerdo que quedó revocada simplemente. Lo que no conlleva desde mi punto de vista es a ordenar que se ponga de nuevo la propaganda. Simplemente eso pudiera ser que él simplemente
el Consejo emita un acuerdo donde dice que queda acatado el ordenamiento de este tema. ¿Sí? Adelante, magistrado. Con el permiso de la presidencia, efectivamente creo que estamos llegando a un punto de acuerdo en lo que se ha comentado aquí. Si la medida cautelar le emitió la autoridad, la Secretaría Ejecutiva o la comisión correspondiente se la emitió, creo que la propuesta del magistrado Diego es congruente en el sentido de que se le informe a la autoridad que emitió la medida, que informe en el momento en que el cumplimiento de esta resolución la revoque, en los términos que seguramente lo hará de acuerdo a la autoridad administrativa. Necesariamente entiendo que esa es la petición, en ese sentido estaría de acuerdo. Ese informe no va más allá, más que decrete que revoca esa medida de cautela. El cumplimiento de sentencia. Correcto. ¿Es así, magistrado? Sí. Sí, en esos términos sí se hacen las modificaciones en los términos correspondientes, ¿no? En los que haya lugar. No me queda claro cuál es la propuesta correcta de la ponencia. Ajá. Si pudiera precisar la presidenta, ajá. Porque entiendo que en el proyecto se manifiesta que se revoca la medida cautelar. Luego entonces, ¿qué es lo que sigue en la propuesta? Porque ahí me pierdo. Ajá. La propuesta del magistrado Diego es que se lleve a cabo por parte del Consejo Municipal el cumplimiento de la revocación. Yo hago aquí la explicación de decir que nosotros estamos ordenando la revocación de las medidas cautelares. Hasta ahí que es meramente declarativo. Entonces, al ordenarse por parte de nosotros las medidas cautelares, lleva a recaer un acuerdo por parte del Consejo Municipal en acatamiento a esta sentencia, que emite un acuerdo donde quedan revocadas las medidas cautelares. Es esa la parte, dice llanamente, que yo puedo incluir la ponencia como corresponde. Entiendo que el efecto de este órgano jurisdiccional en pleno estaría implementando ya, o el efecto sería revocar la medida cautelar sin necesidad de un acto consecuente de nuestra sentencia, porque nosotros ya estamos revocando la medida cautelar. Por eso yo quiero la precisión de ser posible de que en los puntos resolutivos haya o no necesidad de que en cumplimiento de nuestra sentencia dicten otro acuerdo. No lo creo necesario. Desde mi punto de vista tampoco, por eso la ponencia lo soporta así, simple y llanamente ordena la revocación de las medidas cautelares y no hay necesidad de un acuerdo que venga a confirmar lo que nosotros estamos ordenando, simplemente. Así es como van los puntos resolutivos. Adelante, Mi propuesta es más sencilla. Únicamente es un resolutivo de este órgano jurisdiccional y es solicitarse informe de cumplimiento a los resolutivos, porque en el procedimiento sancionador se dictó una medida cautelar para un número determinado de espectaculares. Quien materializó, quien bajó esa propaganda electoral de los domicilios o las ubicaciones que al parecer estaban prohibidos o porque eran considerados equipamiento urbano, del desarrollo de la sentencia advertimos del procedimiento sancionado especial que no se acredita la violación, pero en el expediente se advierte que esa propaganda ya no está colocada. Precisamente de ahí nace mi propuesta, a raíz de que únicamente, yo no sé si el Consejo va a dictar un acuerdo, que no creo que sea necesario, lo único que es incluir la parte, ese informe
el cumplimiento de esta sentencia en relación al tema de la revocación de las medidas cautelares. Esa sería mi propuesta en esos términos. Adelante, magistrada Verónica. Sí, gracias, Presidenta. Entiendo la inquietud del magistrado Diego. Entonces, quizá si la propuesta sería modificar los términos del resolutivo, si ahí se genera la confusión. Porque en el resolutivo primero pudiera darse una diferencia que se está ordenando a la autoridad administrativa revoque la medida cautelar. Entiendo, magistrada presidenta, que la propuesta de la ponencia es que este tribunal está revocando con esta resolución. Y lo entiendo así, no solo lo entiendo, es conforme a derecho, dado que desde el artículo 137, el párrafo primero de nuestra ley de medios, en relación a los efectos de la sentencia, señala que los efectos de las sentencias que emitamos tendrán como fin declarar la inexistencia de la violación objeto de la queja y en su caso revocar las medidas cautelares que se hubieran impuesto. Entonces, mediante esta resolución, si se decretó la inexistencia, este tribunal está revocando la medida cautelar de manera directa. Por eso, si la confusión de ese resolutivo primero es, se declara la inexistencia de la infracción atribuida, en términos del considerando séptimo de la presente sentencia. Punto y seguido, se revocan las medidas cautelares correspondientes a dichos hechos. Esa es la propuesta, sí, en ese sentido. Sí, porque ahí cambia y queda meramente declarativo. Adelante, magistrado. Sí, es una cosa que no creo que tenga mayor trascendencia, ¿no? El resolutivo ordena al Consejo Municipal, sin embargo, nosotros en esta resolución, en esta sentencia, ya estamos revocando la medida cautelar, estamos revocándola. Entonces, pues yo la verdad es que estaba en una confusión realmente, ¿no? Es decir, la sentencia ya viene revocando la medida cautelar, por tanto, únicamente esperamos en la carta de mí. Queda satisfacción, nada más modificando la parte del resolutivo. Sí, me disculpa, magistrada presidenta. Adelante. En lugar de irse ordenándose la revocación, se revoca. Sí. Este órgano revoca, no ordena, porque nosotros en esta resolución y en este punto primero estamos mandatando, ¿no? Claro que sí. Adelante, magistrado. Ahí se prestaba, considero, la confusión cuando se decía se ordena la revocación y pareciese que era necesario que se dictara un acuerdo para cumplir esto, el cumplimiento del punto resolutivo, pero se revoca. Ajá. Y ya queda claro sin necesidad de que tengan que dar algún acuerdo o para efecto de que se cumpla el resolutivo. Muy bien, pues quedando así suficientemente discutido el proyecto, procedemos a votarlo. Adelante. En el entendido de que el resolutivo debe modificarse, Sí, con respecto a la palabra se ordena, es decir, se revoca. Sí. Este órgano revoca, no ordena. Así es. Ya se me olvida. Magistrada, ¿querías tomar la palabra? No están bien comentados. Continuamos entonces. Pido a la Secretaría General tome el sentido de la votación. Con gusto, magistrada presidenta. Magistrada Verónica Elizabeth García Ontiveros, a favor del proyecto. Magistrado Diego Fernando Medina Rodríguez, A favor del proyecto. magistrado Guillermo Torres Quintilla, Sí, con el proyecto. magistrada Maisola Campos Montoya, A favor del proyecto con las consideraciones desarrolladas. magistrada Ana Leticia Montoya Gastelo. Es mi proyecto. Hago constar, magistrada presidenta, que por unanimidad de votos el proyecto de resolución de los procedimientos sancionador especial según expedientes TESIN 8 y 17 diagonal 2016 PSE acumulados ha sido aprobado.
En consecuencia, los procedimientos sancionadores especiales según expediente PECIN-8 y 17, diagonal 2016 PSE, acumulados, se resuelven. Puntos resolutivos modificados. Se acumula el expediente PECIN 17, diagonal 2016 PSE al diverso procedimiento sancionador especial que motivó la integración del expediente PECIN 08, diagonal 2016 PSE. Segundo, se declara la inexistencia de la infracción atribuida al candidato a presidente municipal de Mazatlán, Sinaloa, ciudadano Salvador Reynosa Garzón, y al Partido Acción Nacional respecto a los 8 hechos que para tales efectos se pronuncian en el considerando séptimo de la presente sentencia. Se revocan las medidas cautelares correspondientes a dicho hecho. Tercero, se acredita la existencia de la infracción atribuida al candidato a presidente municipal de Mazatlán, Sinaloa, ciudadano Salvador Reynosa Garzón, y al Partido Acción Nacional en los términos de la presente ejecutoria. Cuarto, se impone al candidato a presidente municipal de Mazatlán, Sinaloa, ciudadano Salvador Reynosa Garzón, y al Partido Acción Nacional una sanción consistente en una amonestación pública en los términos de la presente sentencia. Quinto, notifíquese en los términos de ley. Pasamos al cuarto punto del orden del día, que consiste en el análisis, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de resolución de los procedimientos sancionador especial según expediente PECIN-13 y 14, diagonal 2016 PSE acumulados. Expediente que fue turnado a la ponencia de la magistrada Maisola Campos Montoya, por lo que pido a la magistrada Campos que, ya sea personalmente o a través de alguno de sus proyectistas, haga del conocimiento del Pleno el proyecto de resolución correspondiente. Por el permiso de la Presidencia, solicito al secretario de Estudio y Cuenta, licenciado Andreyet Terrazas, proceda a dar lectura de la propuesta de proyecto que pongo a consideración de esta plenaria. Con el permiso del Pleno, doy cuenta con el proyecto de resolución del procedimiento sancionador especial identificado con la clave TECIN 13, diagonal 2016 PSE y TECIN 14, diagonal 2016 PSE acumulados. Se pone a su consideración la magistrada Maisola Campos Montoya, promovidos por el Partido Sinaloense y el Partido Acción Nacional, en contra de Quirino Ordaz Coppel, candidato a gobernador de la coalición formada por los partidos Revolucionario Institucional, Nueva Alianza y Verde Ecologista de México. Héctor Melesio Bueno Ojeda, candidato a gobernador por el Partido Sinaloense y Movimiento Ciudadano. Francisco Cuauhtémoc Frías Castro, candidato independiente a gobernador, y Sergio Torres Félix, presidente municipal de Culiacán, por presuntas violaciones a las normas de propaganda electoral. En los escritos de queja, los denunciantes manifiestan que los denunciados infringen las normas en relación a la fijación y colocación de la propaganda por colocar propaganda electoral en lugares no permitidos, específicamente en elementos de equipamiento urbano. En cuanto hace el señalamiento del Partido Acción Nacional en contra de Sergio Torres Félix, presidente municipal de Culiacán, en el proyecto se advierte que el denunciante no vierte hechos en su contra susceptibles de constituir una infracción en materia electoral. Además, el partido quejoso no aporta pruebas que acrediten la probable responsabilidad del denunciado en la comisión de las conductas que contravengan las normas sobre colocación o fijación de propaganda electoral. Por lo que en el proyecto se estima que no existe conducta infractora atribuible al presidente municipal de Culiacán, Sergio Torres Félix. Ahora bien, en el proyecto se advierte que ambos promoventes denuncian a Quirino Ordaz Coppel y a la coalición formada por los partidos Revolucionario Institucional, Nueva Alianza y Verde Ecologista de México por la colocación de fijación de propaganda de campaña electoral de manera irregular en elementos de equipamiento urbano, consistente en pantallas gigantes electrónicas tipo escenario y de globos gigantes en forma de balones deportivos ubicados en la banqueta de la calle Roberto L. Paliza, entre Ángel Flores y Antonio Rosales, en la colonia centro de Culiacán, justo enfrente del edificio MIA. Por otra parte, en lo que respecta a los hechos denunciados en contra de Héctor Melesio Bueno Ojeda y los partidos Sinaloense y Movimiento Ciudadano, en el escrito de queja promovido por el Partido Acción Nacional,
manifiesta que el día 25 de abril del presente año, brigadas de las campañas de Héctor Melesio Cuen Ojeda, candidato a gobernador del partido Sinaloense y Movimiento Ciudadano, consistente en 5 vehículos con propaganda electoral equipados con sonido, se colocaron en la carpeta asfáltica de la calle Ruperto L. Paliza entre Ángel Flores y Antonio Rosales, justo enfrente del edificio Mía. Por último, respecto a los hechos denunciados en contra del candidato independiente a gobernador del estado, Francisco Cuauhtémoc Frías Castro, en su denuncia al Partido Acción Nacional señala que el candidato denunciado colocó elementos propagandísticos sobre el equipamiento urbano de la plazuela Álvaro Obregón, consistente en banderolas autosoportables. De un exhaustivo análisis y de la adminiculación de las pruebas privadas técnicas ofrecidas por los promoventes y de las inspecciones realizadas por la autoridad instructora, en el proyecto se tienen por acreditada la existencia de las propagandas electorales colocadas en elementos de equipamiento urbano alusivas a Quirino Ordaz Coppel, Héctor Melesio Cuen Ojeda y Francisco Cuauhtémoc Frías Castro, candidatos a gobernador ubicadas en la calle Ruperto Paliza entre Ángel Flores y Antonio Rosales de la Colonia Centro de esta ciudad de Culiacán. Asimismo, en el proyecto se determina la existencia de la infracción indirecta a la coalición formada por los partidos políticos Revolucionario Institucional, Nueva Alianza y Verde Ecologista de México, así como los partidos Sinaloense y Movimiento Ciudadano, consistente en la omisión de su deber de cuidado en relación con las conductas atribuidas a sus candidatos a gobernador. En consecuencia, en el proyecto se considera procedente calificar la responsabilidad en que incurrieron los candidatos y los partidos políticos denunciados como levísima, por lo que en el proyecto se propone imponer a Quirino Ordaz Coppel, a Héctor Melesio Cuen Ojeda, a Francisco Cuauhtémoc Frías Castro, a la coalición conformada por los partidos Revolucionario Institucional, Nueva Alianza y Verde Ecologista de México, así como también al Partido Sinaloense y al Movimiento Ciudadano, una sanción consistente en una amonestación pública. Muchas gracias, secretario. Queda a consideración de las magistradas y los magistrados el proyecto de resolución presentado. Al no haber intervenciones, pido a la Secretaría General tome el sentido de la votación. Con gusto, magistrada presidenta. Magistrada Verónica Elizabeth García Montiver. A favor del proyecto. Magistrado Diego Fernando Medina Rodríguez. A favor del proyecto. Magistrado Guillermo Torres Chinchilla. Con el proyecto. Magistrada Marisola Campos Montoya. Con la propuesta. Magistrada Leticia Montoya Gastelum. A favor del proyecto. Hago constar, magistrada presidenta, que por unanimidad de votos el proyecto de resolución y los procedimientos sancionadores especiales según expediente TESIL 13 y 14 diagonal 2016 PSE acumulados ha sido aprobado. En consecuencia, los procedimientos sancionadores especiales según expediente TESIL 13 y 14 diagonal 2016 PSE acumulados se resuelven. Primero, se acumula el expediente TESIL-14 diagonal 2016 PSE interpuesto por el Partido Acción Nacional al diverso procedimiento sancionador especial que motivó la integración del expediente TESIL-13 diagonal 2016 PSE interpuesto por el Partido Sinaloense por haber sido presentado primero en tiempo. Segundo, se declara la inexistencia de la conducta infractora atribuida a Sergio Torres Félix, presidente municipal de Culiacán. Tercero, se declara existente la infracción atribuida a los candidatos a gobernador del estado de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, Héctor Melesio Cuen Ojeda y Francisco Cuauhtémoc Frías Castro, a la coalición conformada por los partidos Revolucionario Institucional, Nueva Alianza y Verde Ecologista de México, así como también al Partido Sinaloense y a Movimiento Ciudadano, en los términos de la presente ejecutoria. Cuarto, se le impone a Quirino Ordaz Coppel, a Héctor Melesio Cuen Ojeda, a Francisco Cuauhtémoc Frías Castro y a la coalición conformada por los partidos Revolucionario Institucional, Nueva Alianza y Verde Ecologista de México, así como también al Partido Sinaloense y a Movimiento Ciudadano, una sanción consistente en una amonestación pública. Quinto, notifíquese en los términos de ley.
Siendo todos los puntos del orden del día a tratar, se clausura esta sesión, siendo las 16 horas con 43 minutos del día 6 de mayo de 2016.